Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios, acá por el Avia Yala. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a charlar con él. Ya mismo paso a presentarlo, es Mehmet Ali Dogan. Algunos tal vez lo recuerden por su paso por Bolivia, estuvo con nosotros acompañándonos en varios programas. Ahora reside en Argentina, pero está de visita y aprovechamos para charlar un rato con él. Mehmet, gusto. Bienvenido como siempre. Mehmet, bienvenido. Gusto. Doctor. Bueno, vamos a charlar principalmente de Oriente Medio. Mehmet es antropólogo, pero además tiene una relación muy cercana con América Latina. Quisiera empezar preguntándote muy cortito cómo ves esta restauración conservadora que hay en América Latina. Ya que también cumplís un papel de analista en Russia Today, en Hispan TV, te consultan en Telesur, generalmente sobre el Medio Oriente, pero también conoces muy bien América Latina. ¿Cómo nos ves? Bueno, América Latina desde 98 empezó a vivir un proceso nuevo, no solamente para América Latina, para el mundo también, con Chávez en Venezuela y después Bolivia, Ecuador, por supuesto Argentina con Kirchner y Brasil. Yo creo que todos eran víctimas de una agresión permanente del imperio mediática, económica, cultural, y en esta agresión tenemos que saber hacer una autocrítica también. Yo creo que la izquierda, que era una esperanza, todavía esperanza del mundo entero, pueblos oprimidos en el mundo, bueno, hicimos algunos errores también. Varios errores. Errores que las revoluciones democráticas, la popularización de las revoluciones democráticas faltaba. La formación política popular, cuadros políticos también, eso faltaba. Y a veces estos movimientos revolucionarios progresistas se transformaron en partidos electorales, no partidos, ¿me entiendes?, que haciendo autocríticas. En este sentido creo que Bolivia es un ejemplo muy importante. Yo conozco bastante bien, hice un documental sobre Bolivia y una entrevista con el presidente hermano Evo Morales. Cada martes, bancada del MAS, a las 5 de la madrugada, 6 de la mañana, ¿no?, se reúnen movimientos sociales, están allá, y cada semana, según la actualidad, hay críticas, autocríticas muy fuertes. Eso es muy importante, creo. Pero aquí también hay errores. De hecho, el presidente perdió un referéndum. Sí. Lo que implica un desgaste más allá de las campañas mediáticas, ¿no? Eso es, sí, pero a pesar de todo eso, hay un proceso. Este proceso, lo que quería decir, tenemos que, creo que profundizar mejor, mirando de exterior, ¿no? Falta, vos que provenís de la izquierda, nos falta en nuestros procesos de cambio, me parece a mí, en la Chile de Allende, Mariano, se hablaba de la construcción del poder popular. Se ve muy bien en el documental de Patricio Guzmán, ¿no? Sí. Yo siento que a nosotros nos falta participación popular, ¿no? Vienen muchos las órdenes desde arriba y entonces todos seguimos las órdenes, sea de Evo, de Maduro, de Cristina, en todos lados, ¿no? Y falta como unas bases que tengan más capacidad de articulación, más poder popular. Eso es, tenemos que salir de la burocratización del Estado. Entonces, el Estado, representantes que tienen el cargo de dirigir el Estado, el poder que tienen, este poder tiene que estar abierto al control popular permanente. Eso falta. Eso falta, y que queremos o no, podemos tener un mandato, 2, 3, 4, pero después esta estructura burocrática solamente no puede resistir a la agresión imperialista. Entonces, la participación popular es clave. La participación popular de una manera horizontal, no vertical. Porque cuando no está horizontal, la gestión del Estado no está horizontal con los movimientos sociales, representantes locales, campesinos, pueblos originarios. Cuando no está horizontal, está vertical, lo que tú estás diciendo, un día u otro el conflicto
empieza. Sí, respecto a la, digamos, al aturdimiento del cual salió la restauración conservadora, vemos que en Argentina, mediante elecciones, ganó Mauricio Macri, hubo un golpe en Brasil y en Paraguay, hoy en Paraguay gobierna la derecha, domingo en Ecuador, donde efectivamente el candidato de la derecha, al igual que Macri, es un representante de los sectores neoliberales, responsable del feriado bancario del 99, sí, banquero, claro, etcétera. Mira, en Ecuador también el gobierno, Alianza País, hicieron algunos errores también, como todos. La burocratización es clave y movimientos sociales, pueblos originarios, campesinos, la oposición derecha está usando mismos argumentos diciendo les vamos a dar derechos más importantes que Alianza País. Entonces, en ese sentido, errores, al lugar de hacer autocríticas, diciendo, reconociendo errores, porque somos seres humanos, podemos hacer errores, al lugar de buscar un diálogo, no podemos decir a 48% de la población traidores. Lo que pasó en Venezuela también. Todos los que no votaron por Maduro, hubo una polarización. Tenemos que evitar absolutamente una polarización, lo que votaron para nosotros y lo que no votaron para nosotros. Entonces tenemos que tratar de entender por qué no votan más para nosotros. ¿Por qué en referéndum, acá, por qué no votaron por Evo? Al lugar de entender, creo que hacemos un error fatal, entramos al juego del imperio, la polarización entre 48 y 52%. 49-51% de la población. Pero a la vez, yo empiezo a sentir, porque el año pasado estábamos como desde la izquierda abrumados por la restauración conservadora, ¿no? Que ganó Macri, que el golpe en Brasil, bueno. Pero ahora siento que tienen enormes dificultades para gobernar cuando gana la derecha. Vos estás viviendo en Buenos Aires. Nos contaba fuera del aire alguna experiencia de la gente que votó a Macri y ahora, a ver si nos podés relatar un poco eso. Mira, porque, a ver, antes, siento que hay como un agotamiento cultural de la gente con la izquierda, ¿no? De nuestro discurso. Entonces, cualquier cosa que haga bien también la izquierda, no, pero la gente está molesta. Pero después gana la derecha y no al revés, empeora. Sí, por suerte, mira, si la derecha gana, no es una cosa tan negativa para mí. Macri, ¿qué dijo? Vamos a cambiar, un cambio. ¿Qué cambió? En un año, una aumentación de precios de 400 y 500%. La clase media no va más al restaurante, no toma más taxi. No, entonces la clase media que votó por Macri ahora están llorando. Hace un año y poco, ¿no? ¿Pero te parece que son muchos o es un eslogan de la izquierda que la clase media está enojada con Macri? Sí, yo creo que son muchos y bueno, si la izquierda, el kirchnerismo, bueno, la oposición principal, si puede hacer una autocrítica de su gestión, pueden ganar rápidamente. Ahora pronto vamos a asistir a una elección parlamentaria, ¿no? Es una ocasión muy importante y yo creo que haciendo una autocrítica y explicando bien la situación actual, mira, electricidad 400%, gas, transporte público y todo aumentaron, ¿me entiendes? Y ahora la gente no puede pagar más. Antes pagaba 4 pesos para tomar un subte, metro, ahora están pagando 7, 8 pesos. Colectivo igual, taxi igual, alimentación principal igual, todo. Y los servicios públicos, ¿no? Gas, electricidad. Exactamente. Y, bueno, entonces hay una ocasión ahora para decir, mira, votaron por Macri, ok, querían un cambio, el cambio está acá, pero podemos regresar y reconociendo nuestros errores podemos hacer mejor. Si no decimos, reconocemos algunos errores, la corrupción es importante. Tienen que aceptar como que hubo la corrupción en Venezuela, en Argentina y otros países, en Brasil. Bueno, tienen que reconocer eso, tienen que hacer justicia con la corrupción de sus propios gentes y yo creo que podemos avanzar mejor. Y también creo que hay un reclamo de renovación
Me parece que en tiempos de redes sociales, de la hiperinformación, de la saturación de la información y la saturación de la aparición de siempre las mismas personas diciendo las mismas cosas, creo que también cansa, ¿no? Y en general lo que ha pasado con nuestros procesos de cambio es que el líder siempre es el mismo. Quizás también si dentro de esa autocrítica habría una renovación de cuadros constante, la aparición de nuevas figuras, mixturar también esas figuras con jóvenes y mujeres. Sí. Yo puedo decir algo. Mira, durante el kirchnerismo hubo protestaciones contra la política del gobierno, de la gente de izquierda. Bueno, al lugar de escuchar estas críticas, que vivimos una polarización. Todo el que criticaba Cristina eran clasificados como enemigos. No tenemos que hacer eso. Mira, acá yo vi algunas protestas, mineros y otros contra el gobierno. El mismo minero después votó por Evo. Eso tenemos que ver. Yo no apoyo mi gobierno, pero tengo derecho de protestar democráticamente algunos errores y reclamar la justicia social u otra cosa. Si no entramos en esta dialéctica, no podemos avanzar. Lo que pasa que también yo entiendo y comparto eso y tengo la misma crítica. No hay espacio para la crítica dentro de los procesos de cambio interna. Pasa que también en la batalla cultural, en la guerra permanente mediática, es difícil, ¿no? Abrir un escenario de más espacio para la crítica, y la derecha hace de eso un escándalo nacional. Es complejo el tema. Es difícil, pero la única manera de salir de esta crisis es eso. Yo puedo criticar Maduro como venezolano, pero una crítica constructiva, positiva. No una crítica que me... que te ponga del lado de la mafia. Que me pongo del lado de una polarización. Y cuando critica, los amigos de PSV no tienen que declararme, mira, es un enemigo de la revolución. No, yo puedo estar enamorado de la revolución, pero puedo pedir algunos cambios. Yo puedo estar, no sé, puedo hacer errores también. Pero esta dialéctica democrática, ¿cómo se llama? Diálogo democrático, tenemos que establecer. Si no, ¿quién aprovecha de eso? Porque tienen una fuerza mediática enorme. Mira, los campesinos del Ecuador contra Correa. Pero estos campesinos, cuando les escuchan, a veces tienen razón, algunas cosas. Claro. Entonces, y la derecha aprovecha de estas cosas. Bueno, y sobre lo que me parece otro tema interesante es la renovación que mencionaba Mariano. Yo siento que en las clases políticas, más allá de cualquier ideología, falta renovación. Porque en Estados Unidos vemos, hace 30 años que los Clinton y los Bush se van, con algunas excepciones, pero se van pasando. Aquí en Bolivia, vos decís, no hay renovación en el MAS, Evo siempre es el líder, es verdad. Y en la derecha... Tampoco. En Argentina lo mismo. Cristina, Néstor, no hay renovación, es cierto. Y en la oposición tampoco, son los mismos de siempre. Y en Brasil igual, ¿no? Y en Ecuador y en todos lados. Y en Venezuela la oposición a la revolución bolivariana son los mismos hace 20 años. Sí, Chile, por ejemplo, que no tiene reelección, hay que esperar un mandato para poder volver a presentarse. Lagos, ahora Lagos vuelve a presentarse, Bachelet esperó un periodo, volvió a ser presidenta, Piñera se fue presidente, ahora es de vuelta candidato. En Uruguay el primer candidato fue Tabaré Vázquez, vino Pepe Mujica y ahora de nuevo Tabaré Vázquez. Y la derecha es igual, sigue hasta el apellido Bordaberry, por ejemplo, o el apellido Lacalle Pou, digamos, encima son... Porque hay como, más allá de la ideología, me parece que hay como clases o burocracias gobernantes, ¿no? Que aprenden a manejar la cosa pública, y es difícil... Sí, manejan los resortes y, bueno, manejan los resortes de sus partidos políticos. Y además políticos. son los que la gente conoce, más allá de la ideología. Sí. Bueno. Sí, pero yo creo que Chile va a dar quizás un batacazo en eso, en este noviembre, con la aparición del Frente Amplio, y en las últimas elecciones municipales, cuando hubo baja representación, hubo alcaldías que ganaron partidos vecinales, eso es inédito.
Hay que pero ver se postula, Ricardo, no digo que no haya No, hay que sectores ver. que luchan por la No, renovación. pero también está el que pelea en las encuestas con Peñera es Guillier, que es alguien que viene por fuera de las estructuras políticas. Yo creo que ni Lagos ni Schulza terminarán siendo los candidatos, me parece a mí, que va a ir más por ese lado. Bueno, interesante charla, pero teníamos que hablar de Oriente Medio. Bueno. Hacemos una pausa y a la vuelta charlamos con Mehmet Ali Doğan, antropólogo kurdo, nacido en territorio o en el estado turco, lucha por la independencia del pueblo kurdo ahí. Vamos a ver si hablamos un ratito resumidamente de esa histórica lucha también del pueblo kurdo y de esos temas a la vuelta. Dale. Segundo bloque de Ojo con los Medios, charlando aquí con Mehmet Ali Doğan, antropólogo kurdo. Yo decía al final del anterior bloque, nacido en territorio, iba a decir turco. ¿Cómo es la lucha del pueblo kurdo actualmente? Que se reparte entre Turquía, Armenia, Siria, Irak e Irán. Uh-huh. Resumidamente. Sí, el pueblo kurdo es uno de pueblos originarios de Mesopotamia, Éufrates y Tigris, ¿no? Dos ríos principales, que es un lugar sagrado según todas las religiones monoteístas. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial hubo un genocidio contra el pueblo armenio, mataron más de 1.500.000 armenios en la parte de Turquía, el Estado turco, y en el mismo tiempo una represión muy fuerte sobre el pueblo kurdo en la parte de Turquía actual. También en Irak con Saddam Hussein. Bueno, ahora con 40 millones de población, dividido entre Irán, Irak, Siria y Turquía. Hasta el fin del muro de Berlín, movimientos principales de la liberación del pueblo kurdo eran independentistas, socialistas e independentistas. Pero después, bueno, analizando de nuevo el mundo después del muro de Berlín, cambiaron estrategia diciendo, ¿por qué crear de nuevo estados nacionales? ¿Por qué dividir tanto los pueblos? Podemos vivir juntos. Y adoptaron una ideología que se llama el confederalismo democrático, es copiado, pegado del modelo del Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué quiere decir? Independencia no es una solución para el pueblo kurdo. Estamos hablando de dividir Siria en dos estados, dividir Irán en dos estados, dividir Irak en dos... Bueno, todo eso ayudará más al imperio que al pueblo kurdo. Podemos vivir juntos con los pueblos hermanos, turcos, árabes, persas, armenios, asirios, musulmanes, cristianos, judíos, todos podemos vivir juntos. Entonces, esta nueva ideología ahora es la ideología dominante que estoy apoyando. La ideología independentista, ¿quién apoya la independencia de Kurdistán en esta zona? Dos fuerzas mundiales muy importantes, Israel y Estados Unidos. Ellos quieren dividir, ellos quieren, por ejemplo, apoyar un proyecto de independencia de Kurdistán de Irak en la cabeza Barzani, que es un neoliberal, controla el petróleo y gas en esta zona al servicio de los Estados Unidos y la OTAN. Pero el movimiento más importante que tiene el apoyo de más del 80% de la población kurda de Irán, de Turquía, de Siria, es el PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán. Pero si yo te digo hoy día, vos naciste en Turquía, vos me decís sí, porque si le digo a un vasco que nació en España... Sí. No. Yo nací en Kurdistán de Turquía, lo digo así. Claro. Pero bueno, ahora el Estado turco tiene una política negacionista total a través del pueblo kurdo. No tienen derecho de hablar en kurdo, no tienen cantar en kurdo, no tienen derecho de tener educación en la lengua kurda, no tienen derecho de controlar, por ejemplo, evitar la matanza de la biodiversidad en esta zona. Éufrates y Tigris, dos ríos, a menos de 20 años hicieron la construcción de más de 20 represas. Pero estas represas no son proyectos económicos porque el Estado turco está usando agua como una arma contra Siria. Quieren parar agua, quieren abrir cuando quieren, parar cuando quieren. Entonces, todas estas políticas contra ecología, contra la justicia social, etcétera, los kurdos son víctimas de una represión total en la parte de Turquía. ¿Qué tenemos que hacer con Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía? ¿Cómo lo interpretamos?
Mira, Recep Tayyip Erdogan... Es difícil entender, ¿no? Sí, hace parte del movimiento de Hermandad Musulmán, la red de Hermandad Musulmán en esta zona. Yo tengo que explicar un poco qué es Hermandad Musulmán. Hermandad Musulmán es un movimiento que, nació con el apoyo de Europa, británicos, antes todo, y franceses, durante el Nasser. Nasser en Egipto era un líder extraordinario. El panafricanismo en África. Y sí, exactamente. Sí. Entonces, Nasser tenía un proyecto de reunir todo el mundo árabe. Era el Bolívar del mundo árabe. Mira, después de la Primera Guerra Mundial, un poco antes y después de la caída del Imperio Otomano, los británicos dividieron el mundo árabe a pequeños estados nacionales. Y regalaron estos pequeños estados nacionales, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Yemen, Egipto, después, en esta zona, Siria, Irak, regalaron a las monarquías. ¿Por qué? Porque en 1906, exactamente, los británicos descubrieron una riqueza nueva, el oro negro, que es petróleo. Y desde Nasser decía, no, ¿por qué nos dividimos? La misma lengua, la misma historia, el mismo pueblo, misma tradición. Podemos crear una Arabia grande, independiente, como era el sueño de Bolívar. En este momento crearon Hermandad Musulmán contra Nasser y contra el movimiento nacionalista, progresista árabe. Entonces, el movimiento Hermandad Musulmán en Egipto y también en Palestina ayudaron mucho a la creación de Hamas, que hace parte de Hermandad Musulmán. Hamas no ayuda para mí por nada a la liberación del pueblo palestino. Provocaciones y todas acciones de Hamas en territorio ocupado de ¿Pero qué de tiene Israel, que ver Hamas con Turquía? Te voy a explicar. Hermandad Musulmán es una red internacional de esta zona. Y cuando apoyaron a Erdogan en los principios de los años 2000... Pero a ver, un segundo. Yo sé que esto es un lío para la gente que nos ve. Vos estás diciendo que la hermandad musulmana es funcional a los intereses imperialistas. Totalmente. Pero cuando en Egipto cae Mubarak y ganan las elecciones, la hermandad musulmana, las potencias occidentales los derrocan y vuelve una dictadura militar. No, mira, ahora tienen un otro funcionamiento. Tienen relación en dos partes, la oposición a Hermandad Musulmán y la fracción militar. En Turquía igual, la fracción kemalista, que es oficialista del Kemal Atatürk, que fundó la República Turca laica, y también Erdogan. ¿Quién gana? Yo gano. Entonces, el imperio no funciona como antes, yo apoyo solamente una parte. Apoyan 3, 4 partes de la política oficialista. Uno se dice socialdemócrata, uno se dice socialista, uno se dice islamista como Hermandad Musulmán. Entonces, Erdogan, apoyaron el nacimiento del movimiento de Erdogan, Partido Justicialista de Turquía, AKP, a los años 2000 por eso, diciendo, bueno, vamos a apoyar. El año pasado hubo un golpe contra Erdogan, un levantamiento militar, y la información era contradictoria, pero había los indicios que yo vi, parecía muy probable que eso haya sido apoyado por Washington. No. Era un autogolpe para depurar, preparar, ¿no?, justamente en este momento, para llegar a este momento. ¿Qué quiere decir? Autogolpe de una fracción que se llama Fethullah Gülen. Fethullah Gülen es un líder islamista, un imán, ¿no?, sunita, que está exiliado en y Estados Unidos. que tiene más de 600 escuelas en el mundo. En Venezuela tenían escuelas, ¿no? Irán y Rusia y Cuba los calificaron como agencia de la CIA, una actividad de CIA. El tipo todavía está en Washington, vive allá, tiene el apoyo. Hicieron un golpe, autogolpe con ellos, para justificar la represión actual de Erdogan. Erdogan sabía muy bien que esta tentativa de golpe no va a lograr. Dejó hacer cosas, infiltrando su gente también. Y bueno, el momento cuando sabían muy bien que van a ganar contra los golpistas, Erdogan llamó en la televisión CNN turco a la población de salir en la calle.
Y nos vendieron este acto como una victoria de la democracia de Erdogan contra golpistas militares. Lamentablemente, Maduro también hizo una declaración diciendo Erdogan, hermano Erdogan, era víctima como yo. Es que Entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio señales favorables al golpismo, digamos. para Estados Unidos, golpismo ganaba, ellos ganaban. Erdogan gana, ellos ganan también. ¿Me entiendes? Entonces, en Estados Unidos ahora nos presentan como que Pentágono y la CIA no están de acuerdo totalmente. Tú lo sabes. Uno es para intervención y otro para, ¿cómo se llama? Más diplomacia. Pero en este momento, el otro golpe no logró y Erdogan justificó la represión actual. Actualmente estamos viviendo un estado, ¿cómo se llama? Excepcional en Turquía. Y no tiene, los ciudadanos de la República de Turquía, que sean kurdos, turcos, armenios, no tienen derecho de manifestarse. El día 16 de próximo mes, poco tiempo, 16 de abril, vamos a vivir en el referéndum. Erdogan ahora quiere cambiar la constitución a un sistema presidencial donde el presidente puede, ¿cómo se llama?, anular la Asamblea Nacional y repetir las elecciones, el poder total, ¿me entiendes? Erdogan quería justificar su poder y en estos, ¿cómo se llama?, pasos de Erdogan, de una manera indirecta, Estados Unidos siempre apoyan a Erdogan. ¿Por qué? Dicen a Erdogan, mata un avión ruso, lo hacen, derroga, ¿no? Y después dicen, acércate a Rusia. Tenemos que entender que el imperio no funciona como antes, de una manera de polarización negro o blanco. Apoyan de una manera indirecta, muy, ¿cómo se llama?, de una manera con mediática también. Erdogan en esta zona, enemigo de Siria, enemigo directa de Irán. A veces Irán ahora está víctima, por ejemplo, de un bloqueo. ¿Qué hace Erdogan? Dice, hermanos iraní, yo puedo ayudarles para salir de este bloqueo. Vienen en mis bancos, los puedo ayudar. Todas las necesidades de Irán que exportan pasan por puertos de Turquía, pero ahora está cambiando. Irán entendió muy bien eso. En ese sentido, Armenia y los países de Eurasia están jugando un papel muy importante, porque no es la única manera de llegar a Irán. Irán tiene problema con Azerbaiyán, tiene problema con Turquía. Azerbaiyán, Turquía, Israel hacen un triángulo con Arabia Saudita reaccionario apoyando directamente al Estado Islámico. ¿Por qué apoyando directamente al Estado Islámico? El Estado Islámico es el grupo terrorista que opera en Siria e Irak. Sí, Daesh o ISIS. Sí. Dice. Bueno, apoyando ISIS, ¿por qué? Porque Qatar... Esperá porque vas muy rápido. ¿Quién decís que está apoyando al grupo terrorista este más famoso, ISIS, Daesh, Estado Islámico, que hace ataques en Europa? ¿Quiénes los están apoyando? El líder de ISIS se llama al-Baghdadi. Hagamos una cosa, esperá. Hagamos una pausa y hablamos de el último bloque de ISIS entero. Perfecto. Dale que esto está bueno. Yo sé que es complicado entenderlo porque hay muchísimos intereses en juego, muchos países, muchas culturas, muchas internas. Pero bueno, creo que estamos haciendo una charla muy interesante con Mehmet Ali Doğan. Ya regresamos. Último bloque de Ojo con los Medios aquí con el antropólogo kurdo Mehmet Ali Doğan. Tratamos, Mariano, muchos temas, ¿no? Sí, pero interesantes porque realmente Oriente Medio, que los europeos le dicen el Oriente Cercano, para nosotros es muy lejano y a veces muy complejo. Asia, África, cómo operaron las colonias europeas sobre esos países, cómo crearon países artificiales, fronteras artificiales para seguir teniendo el control más allá de la independencia que se dio en esos países, poder seguir teniendo el control de las élites políticas que en muchos casos colocaron en esos países y si no las colocaron los asesinaron y de los recursos naturales principalmente. Quería hablar de Daesh, de ISIS, del Estado Islámico, pero en base a la reflexión que hace Mariano, Mehmet, ¿por qué el Oriente Medio es una zona tan volátil, tan incendiada? ¿Siempre, antes de la Segunda Guerra Mundial, también era así? Era así como decía, después, durante la Primera Guerra Mundial, los europeos dividieron el mundo árabe.
Dividieron, ¿por qué? Porque más dividir, más controlar mejor, ¿no? Más colonizar mejor. Pero y ellos dividen, pero hay unos pueblos ahí y gobiernos porque que en se este dejan. momento había una estructura totalmente feudal, no había clases, una burguesía que podría reclamar su independencia, no había tampoco clases obrera u otra, ¿me entiendes? Entonces era totalmente feudal, tribal. Entonces, ellos aprobaron de esta situación. Cada pequeño país artificial, estados nacionales que crearon, regalaron a un jefe tribal. Este jefe, por ejemplo, en Arabia Saudita no hay elecciones. Hoy el rey, mañana es su hijo, después es su nieto, sigue así. En todos los países donde hay monarquías es así. Pero es finalmente el petróleo lo que explica los conflictos armados, porque en América Latina tenemos conflictos. En todos lados hay conflictos sociales, pero en el Medio Oriente los conflictos llegan Porque 70% del petróleo del mundo viene de esta zona. Entonces, eso explica. Y además, hace 20 años una nueva riqueza apareció que se llama gas natural. Igual, el Oriente Medio es un mar, un recurso de 3, 4 siglos que puede alimentar Europa de gas. Europa, hasta ahora, compra casi 65-70% de su gas viene de Rusia. Es por eso crearon un conflicto en Ucrania. Es por eso también los, ¿cómo se llama?, americanos del norte dijeron a Europa, pero podemos salir ustedes de esta dependencia de Rusia. Pero ¿Cómo? un momento. Venezuela también es el país que más petróleo tiene. Y Es tiene por eso, sus conflictos, pero no tiene unas guerras civiles tan agresivas. porque el Islam ayuda al imperio de crear más conflictos también. La religión musulmana, una interpretación de la manera de hermandad musulmana ayuda a eso. Muy integrista, no reconoce la libertad de la mujer, no reconoce otra diversidad, ¿me entiendes? La ideología de hermandad musulmana Claro, es establecer Islam, todo eso, establecer Islam en esta zona. Eso ayudó también. Entonces, el imperio, ¿qué hace? Apoya de una manera directa los movimientos reaccionarios a partir del momento de recuperación cultural de una ideología histórica que es el Islam. ¿Qué pasó en Afganistán? En Afganistán, en los años 70, cuando los Estados Unidos apoyaron talibanos, donde había Bin Laden, dicen acá, bueno, estaba ¿en qué se transformaron ellos? Más integristas del mundo. Al-Qaeda se creó allá, nació allá. Los mismos extremistas islámicos fueron utilizados y financiados por Arabia Saudí, Qatar y Estados Unidos para derrocar a Gaddafi en Libia. Exactamente. Y los mismos son los que están en Siria y los que conformaron Daesh. Exactamente. En Irak. Acá, ¿Y Daesh es una rama más extremista que Al-Qaeda? exactamente. El líder del Daesh, al-Baghdadi, ex miembro de Al-Qaeda, era preso de los Estados Unidos. Liberaron en 2007-2008. En Guantánamo. No, estaba porque Estados Unidos tenían también cárceles en Irak. En Irak. Entonces, liberaron. Tenemos pruebas directas, los puedo mandar, pueden publicar. Wikipedia Wikileaks, ayudó mucho a eso. Snowden también publicó artículos secretos de la CIA. ¿Cómo apoyaron? Al-Qaeda, al-Baghdadi llega en Turquía, en la frontera de Siria. Allá, regrupamiento, dicen en español, sí, de miles de jóvenes que vienen de Europa. Vaciaron los barrios de Marsella, de Lyon, de París, de Madrid, de los árabes, de Marruecos, de algerios. Vaciaron Túnez los también, barrios. ¿no? Pero de perdóneme, Túnez. ¿por qué un ciudadano, más allá de la marginación que pueda tener en París, se va a ir a combatir militarmente a la frontera de Porque en Europa la política contra los inmigrantes es una política totalmente racista. Les regrupan en los barrios entre ellos.
los dejan, ¿cómo se llama? Los mezquitas, dicen. Sí. Bueno, ¿cómo se llama? Educación islamista total con el apoyo y financiamiento de Arabia Saudita. ¿Por qué hacen eso los europeos? Dicen, pero así podemos, ¿cómo se llama?, liberarnos de ellos. Vamos a mandar todos estos jóvenes que son problemas en mi país. Entonces, ayudan a los extremistas para reclutar los jóvenes de Europa, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de España, y mandar allá. Y así vamos a derrotar Bashar al-Assad. ¿Por qué Bashar al-Assad? ¿Qué es el problema? ¿Por qué quieren cambiar con Bashar al-Assad? ¿Quieren matar a Bashar al-Assad? El presidente de Siria. Siria. Porque Qatar dijo, mira, ustedes ahora compran todo gas natural de Rusia, yo te puedo mandar, pero necesitamos que pase por Siria. Después, si puede mostrar una mapa de Qatar, Siria, Mediterránea, Turquía, ya, es muy fácil. Estamos diciendo que el principal porcentaje de milicianos del grupo Estado Islámico son extranjeros. ¿Es un ejército en esa región? Son totalmente mercenarios. Y la población local no apoya. Pero las principales bases de ese ejército o de esa guerrilla o de grupo terrorista, como le querramos llamar, ¿vienen desde Europa? Europa, Afganistán, Pakistán, África del Norte, todos los países musulmanes. Túnez, el que mayor aporta África es Túnez. del Norte, sí, Algeria, Túnez, Marruecos, Egipto también. Se calcula, Mehmet, que el 40% viene de Europa, que son ciudadanos europeos. Sí. Entonces, casi 100% son extranjeros, es por eso es una organización mercenaria. ¿Por qué hicieron eso? Porque en Siria, la población de 35 millones de población de Siria, 60% son sunitas. Ahora llegamos como los imperialistas analizan la división cultural interétnico, interreligioso. 60% sunitas. Bashar al-Assad es un alawita. Alawita cerca del chiismo, pero no es chiita tampoco. Más moderna. Por ejemplo, la mujer está abierta. Hacer reza 5 veces por día no es obligatorio. Más laico. Bashar al-Assad es más laico del mundo árabe. Entonces, cristianos, judíos, ateos pueden vivir en ese sistema. Aprovecharon de ese sistema, pensaban que, como hicieron en Yugoslavia en los años 90, provocaron una guerra étnica, interétnica. Bueno, es por eso yo llamo balcanización. Mandaron Daesh en esta zona para liberar Siria de un dictador que se llama, ellos decían, Bashar al-Assad. Pero el proyecto era dividir Siria en 3 estados. Provocando los kurdos de Irak, diciendo un estado kurdo en el norte de Siria, un estado sunita en la mayoría del parte del este, un pequeño estado alawita para Bashar al-Assad. Así, dividir Irak también en 3 estados, sunita, chiita, en Irak no son alawitas, cerca de Irán son los chiitas, y un estado kurdo. Entonces, dividiendo así, querían controlar en esta zona. En el mismo tiempo provocaron una guerra en Azerbaiyán, en Nagorno-Karabaj. Después, el muro de Berlín, todos los, repúblicas soviéticas, 17 repúblicas, se transformaron en repúblicas independientes. Hasta este momento, los armenios en Azerbaiyán eran autónomos, Nagorno-Karabaj. Y Azerbaiyán hizo un ataque mayor sobre la población armenia allá. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de gasoducto enorme de Azerbaiyán que va a pasar por Nagorno-Karabaj, esta zona Turquía, hacia Europa. Entonces, todo está relacionado con riquezas naturales que los países imperialistas necesitan. Por eso provocan las guerras. ¿Por qué Estados Unidos va a apoyar a un grupo, sus servicios de inteligencia, a un grupo como Estado Islámico? Podemos decir, los apoyamos, como hicimos en Afganistán, porque combatían a los soviéticos. En Siria, porque queremos derrocar a Bashar al-Assad. Pero sabemos que esos mismos terroristas después nos van a atacar, como hicieron en la embajada de Benghazi, que le costó, creo, la presión. Por favor, ¿qué importa? Estados Unidos quiere desorden en el mundo. Si no hay desorden, no pueden justificar la existencia de la OTAN. Tienen que crear enemigos. Para crear enemigos, ellos mismos apoyan. El ejemplo de talibanos, Ben Laden en Afganistán es muy claro. En esta zona, apoyando Daesh, ¿qué van a perder?
miles de marinos de los Estados Unidos van a morir, pero ¿quién son estos marinos? Son latinos que están allá para ganar ciudadanía, son los estudiantes para pagar sus estudios. Por favor, tenemos que entender eso. ¿Qué importa al Estado reaccionario de Sarkozy si hay un atentado contra Charlie Hebdo? No les importa. Al contrario, Sarkozy, presidente en esta época de Francia, le ayuda para establecer más una política racista, islamofobia en esta zona. Entonces, es un escenario que ellos mismos saben muy bien los resultados. Apoyando al Estado Islámico, saben muy bien que en 50 años el Estado Islámico va a estar un peligro. ¿Por qué, por favor? Explícanme, ¿por qué el Estado Islámico no hizo ningún atentado contra Israel? Ninguna. Entonces tenemos que entender algo, y ahora es más global. El imperio maneja de una manera muy global. Por ejemplo, Clinton participó directamente, Hillary Clinton. Yo leí una cosa cuando ganó Trump, decía, yo tengo una buena noticia, Clinton perdió. Yo tengo una mala noticia, Trump ganó. Es así. Entonces, en Estados Unidos, ¿quién viene? Siguen la misma política para, establecer un desorden, conflictos permanentes fuera de ellos, para justificar sus ventas de armas, para justificar jugar su papel de gendarmería del mundo, etc. Y Turquía, en este sentido, juega un papel determinante en esta zona. Y la única fuerza estable en esta zona que puede parar, que puede resistir, que podría derrotar el plan imperio, eran los kurdos y en alianza con fuerzas democráticas de Siria. El Estado Islámico, que los vemos en los medios, viene un tipo en un camión, pasa por encima de 200 personas, es el Estado Islámico, dicen. Eso sucede en Europa generalmente. En las zonas de Siria e Irak, ¿ellos tienen control territorial? ¿Son un ejército regular allí? Sí, ahora sí. Mira, Mosul, hace 2-3 años, cuando llegaron 3 años, cuando salieron 200 pick-up nada más, o 300 máximo de Toyota, en cada uno hay 10 Mosul militantes en la parte de kurda de Irak. Segunda, pero no controla Massoud Barzani eso. No, era el gobierno de Irak, en este momento, aliado directo de los Estados Unidos. Cuando salieron los militantes del Daesh de Siria para tomar el control de Mosul, una segunda más grande ciudad sí, 1,5 millones de habitantes que sean tomadas por... donde había más de 10.000 soldados americanos del norte, un ejército regular de sí, vaciaron. Bueno, el primer ministro llama a Obama, hermano, por favor, ustedes tienen drones, pueden pararles, por favor. No hicieron nada, dejaron, porque Estados Unidos dejó Daesh tomar el control de Mosul. Cuando llegaron a Mosul, ningún enfrentamiento. El ejército, bajo control de los Estados Unidos, salieron. El gobernador de Mosul salió de Mosul con $7.000 millones efectivos del Banco Nacional de Mosul. Regalaron Mosul a Daesh. ¿Por qué? ¿Por qué quieren destabilizar esta zona? Exactamente, es el escenario. Daesh allá va a tomar el apoyo de la población sunita contra la población chiita que es cerca de Irán. Entonces, hacemos eso, así podemos dividir Irak en 3 partes. Vamos a organizar Conferencia Internacional por la Paz, Ginebra 1, Ginebra 2, Ginebra 4, 5. Después, no hay otra solución, tenemos que dividir estos estados en 3 o 4 estados diferentes. Era el plan del imperio. ¿Tienen apoyo de la población Estado Islámico? Absolutamente no. Absolutamente no. Es por eso ahora Estado Islámico está perdiendo gracias a esta resistencia heroica de las mujeres, antes todo de kurdas, también armenios, asirios, árabes, que están luchando contra estas fuerzas. Entonces, la lucha popular del pueblo kurdo al principio y otras fuerzas democráticas árabes, armenios, que viven en esta zona, hicieron una resistencia extraordinaria. La única fuerza que lucha contra estas fuerzas eran ellos. Y Rusia, la intervención de Rusia era muy honesta también. Y ahora, los Estados Unidos, para
ganar su imagen, están apoyando simbólicamente a los kurdos para tomar el control de la ciudad, la capital de Daesh, que se llama Raqqa. Y ahora dicen, ¿por qué los kurdos aceptan la alianza con Estados Unidos? Estados Unidos ahora está haciendo la misma cosa que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no es una alianza, eso tenemos que explicar bien, no es una alianza estratégica. Vos decís que, como que a partir de lo que sucedió en Pearl Harbor, Estados Unidos y lo que pasó en Unión Soviética se subió porque sabía que tenía que estar en el carro de los vencedores. Porque Stalin ganaba. Si no, Stalin ganaba todo el territorio de Europa. Para parar Stalin, ¿qué hizo? Hizo una intervención. Sí, y en el caso, por ejemplo, de Boko Haram, que opera básicamente en Nigeria, o de los grupos también que operan en Sudán o en Pakistán, también son, digamos, periferia del Daesh. Exactamente. Mira, ahora tenemos que entender una cosa. Al-Qaeda no es una organización homogénica. En cada parte continente tienen ¿cómo se llama? Sus redes. Su subsidiaria, claro. Sí, entonces, todo lo que está pasando en la parte de Nigeria, de Kenia también están en esta zona, en África es el mismo red. Durante que Daesh perdía, mira, en Siria, el Estado turco, Erdogan, los líderes de Daesh, les sacó de allá y les mandó a Nigeria, con los aviones de Turkish Airlines. Entonces, están jugando, tenemos imágenes, con aviones de Turkish Airlines, Estado turco ayudó a los líderes que tenían que salir de allá para ir allá. Estado turco hizo una intervención hace 4 meses en Siria contra Daesh. La ciudad se llama Jarablus. Mira, una ciudad donde hay 20.000 militantes de Daesh. En 5 horas tomaron el control de ciudad. Ningún enfrentamiento. ¿Sabes qué hicieron? Los militantes de Daesh, ¿cómo se llama? Afeitaron sus barbas y cambiaron uniformes. Ahora hacen parte del Ejército Libre de Siria. Están jugando con la población local y con la población mundial también. Y ahora Erdogan dice, estoy luchando contra Daesh. Mentira total. Están protegiendo. Al nombre de la lucha contra Daesh, Estados Unidos hace la misma cosa, están protegiendo. Perdón. Sí. Y no, ya que hablas del Estado turco, se habla que el financiamiento de Daesh es básicamente del extracto de petróleo, del crudo, de barriles de crudo que vende a precio más barato que en el mercado. ¿Es cierto que hay una frontera libre que va de Siria a Turquía donde compra? Estado turco compra, al principio la familia de Erdogan, propia familia, compran, por ejemplo, el barril cuando era, no sé, 80, compraban a 20, 25 dólares por barril, pagando, ¿y a quién vendían? A Israel. Es un triángulo claro donde Rusia presentó estas pruebas, porque sacaron fotos por satélite, etcétera, de sus aviones, sus camiones en Naciones Unidas. Una pregunta para terminar. Estado Islámico es el grupo terrorista más peligroso del planeta. Todos nos aterrorizamos cuando vemos algún atentado en Europa. No tienen éticas. Estamos diciendo nosotros acá que Estados Unidos les apoya. Sí. Pero ellos dicen, Estados Unidos formalmente dice que los combaten. Bueno, ¿tanto poder tiene mediático, cultural, para ocultar esto y que nadie lo ponga nadie lo debata en la opinión pública prácticamente? Mira, Andrés, venimos al debate de hace 4 o 5 años que estuvimos acá. Yo creo que los pueblos oprimidos y progresistas, humanistas, no solamente de izquierda, necesitamos una comunicación entre nosotros. El mundo actual es muy pequeño, podemos comunicarnos entre nosotros. Entonces, somos todos víctimas de un bombardeo grande de máquinas, mecanismos mediáticos de países imperialistas. Están jugando con nosotros, están apoyando propios paramilitares en Colombia, propios narcotraficantes en Colombia, en América Latina, provocando las guerras y después diciendo vamos a luchar contra ellos. La misma cosa que está pasando, no al mismo nivel,
pero en nuestra zona es la misma cosa. Entonces están apoyando directamente estas redes terroristas para vaciar de la población joven árabe de Europa, para destabilizar esta zona, para crear una anarquía total y después diciendo con sus especialistas así en CNN, en BBC, miran, los arcaicos se están matando entre ellos, necesitan la exportación de la democracia occidental. Entonces tenemos que ocupar este lugar. ¿Qué dijo Bush? Voy a ocupar Irak, democratizar Oriente Medio. ¿Qué democratizaste? Después de la intervención de los Estados Unidos en Irak, los problemas nacieron y llegaron a este punto. Bueno, Ruanda, con la explotación de la democracia, ¿no? Nos tenemos que ir. ¿Trump se podrá animar a tener algún tipo de intervención militar contra Irán? Mira, Trump puede hablar, puede gritar, bla, 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 pero Estados Unidos, el poder no es una persona, es el lobby de los grandes empresarios multinacionales, no va a cambiar su política. Puede ser, pero ahora no necesitan más una intervención justamente porque están creando problemas locales. Antes hacían intervenciones, ahora dicen, bueno, les dejamos a matar entre ellos, y una intervención no de los Estados Unidos, de la OTAN, sí. Bueno, ¿tenés que ir a sacar la visa a la Embajada de Estados Unidos? Bueno, puede ser. Gracias por venir. Gran charla creo que tuvimos acá. Espero que ustedes la hayan disfrutado del otro lado, igual que nosotros de este lado de la mesa. Le agradecemos a Mehmet Ali Dogan, antropólogo kurdo. Nos damos pocos espacios, Mariano, como estos, pero hacen falta, ¿no? Sí, necesarios para tratar, aunque sea un tema en profundidad. A veces la realidad mundial, te obliga a poner pastillitas de distintos lugares y no te balcaniza, te balcaniza informativamente. Somos Andrés Aldari y Mariano Vázquez de este lado. Un abrazo grande y nos vemos el próximo capítulo. Chao, chao. Un mandato, 2, 3, 4, pero después esta estructura burocrática solamente no puede resistir a la agresión imperialista. Entonces, la participación popular es clave. La participación popular de una manera horizontal, no vertical. Porque cuando no está horizontal, la gestión del Estado no está horizontal con los movimientos sociales, representantes locales, campesinos, pueblos originarios. Cuando no está horizontal, está vertical, lo que tú estás diciendo, un día u otro el conflicto empieza. Sí, respecto a al aturdimiento del cual salió la restauración conservadora, vemos que en Argentina, mediante elecciones, ganó Mauricio Macri, hubo un golpe en Brasil y en Paraguay, hoy en Paraguay gobierna la derecha, domingo en Ecuador, donde efectivamente el candidato de la derecha, al igual que Macri, es un representante de los sectores neoliberales, responsable del feriado bancario del 99, banquero, etcétera. Mira, en Ecuador también el gobierno, Alianza País, hicieron algunos errores también, como todos. La burocratización es clave y movimientos sociales, pueblos originarios, campesinos, la oposición derecha está usando mismos argumentos, se reúnen movimientos sociales, están allá, y cada semana, según la actualidad, hay críticas, autocríticas muy fuertes. Eso es muy importante, creo. Pero aquí también hay errores. De hecho, el presidente perdió un referéndum. Sí. Lo que implica un desgaste más allá de las campañas mediáticas, ¿no? Eso es, sí, pero a pesar de todo eso, hay un proceso. Este proceso, lo que quería decir, tenemos que, creo que profundizar mejor, mirando de exterior, ¿no? Vos que provenís de la izquierda, nos falta en nuestros procesos de cambio, me parece a mí, en la Chile de Allende, Mariano, se hablaba de la construcción del poder popular. Se ve muy bien en el documental de Patricio Guzmán, ¿no? Sí. Yo siento que a nosotros nos falta participación popular, ¿no? Vienen muchos las órdenes desde arriba y entonces todos seguimos las órdenes, sea de Evo, de Maduro, de Cristina, en todos lados, ¿no? Y falta como unas bases que tengan más capacidad de articulación, más poder popular. Eso es, tenemos que salir de la burocratización del Estado.
Entonces, el Estado, representantes que tienen el cargo de dirigir el Estado, el poder que tienen, este poder tienen que estar abierto al control popular permanente. Eso falta. Eso falta y que queremos o no, podemos tener un... Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Tengan la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Ojo con los Medios, acá por el Aviala. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a charlar con él. Ya mismo paso a presentarlo, es Mehmet Ali Dogan. Algunos tal vez lo recuerden por su paso por Bolivia, estuvo con nosotros acompañándonos en varios programas. Ahora reside en Argentina, pero está de visita y aprovechamos para charlar un rato con él. Mehmet, gusto. Bienvenido como siempre. Mehmet, bienvenido. Gusto. Doctor. Bueno, vamos a charlar principalmente de Oriente Medio. Mehmet es antropólogo, pero además tiene una relación muy cercana con América Latina. Quisiera empezar preguntándote muy cortito cómo ves esta restauración conservadora que hay en América Latina. Ya que también cumplís un papel de analista en Russia Today, en Hispan TV, te consultan en Telesur, generalmente sobre el Medio Oriente, pero también conoces muy bien América Latina. ¿Cómo nos ves? Bueno, América Latina desde 98 empezó a vivir un proceso nuevo, no solamente para América Latina, para el mundo también, con Chávez en Venezuela y después Bolivia, Ecuador, por supuesto Argentina con Kirchner y Brasil. Yo creo que todos eran víctimas de una agresión permanente del imperio mediática, económica, cultural, y en esta agresión tenemos que saber hacer una autocrítica también. Yo creo que la izquierda, que era una esperanza, todavía esperanza del mundo entero, pueblos oprimidos en el mundo, bueno, hicimos algunos errores también. Varios, sí, varios errores. Errores que las revoluciones democráticas, la popularización de las revoluciones democráticas faltaba. La formación política popular, cuadros políticos también, eso faltaba. Y a veces estos movimientos revolucionarios progresistas se transformaron en partidos electorales, no partidos, ¿me entiendes?, que haciendo autocríticas. En este sentido creo que Bolivia es un ejemplo muy importante. Yo conozco bastante bien, hice un documental sobre Bolivia y una entrevista con el presidente hermano Evo Morales. Cada martes, bancada del MAS, a las 5 de la madrugada, 6 de la mañana, ¿no?, diciendo, les vamos a dar derechos más importantes que Alianza País. Entonces, en ese sentido, errores, al lugar de hacer autocríticas, diciendo, reconociendo errores, porque somos seres humanos, podemos hacer errores, al lugar de buscar un diálogo, no podemos decir a 48% de la población traidores. Lo que pasó en Venezuela también. Todos los que no votaron por Maduro, hubo una polarización. Tenemos que evitar absolutamente una polarización, lo que votaron para nosotros y lo que no votaron para nosotros. Entonces tenemos que tratar de entender por qué no votan más para nosotros. ¿Por qué en referéndum, acá, por qué no votaron por Evo? Al lugar de entender, creo que hacemos un error fatal, entramos al juego del imperio, la polarización entre 48 y 52%. 49-51% de la población. Pero a la vez, yo empiezo a sentir, porque el año pasado estábamos como desde la izquierda abrumados por la restauración conservadora, ¿no? Que ganó Macri, que el golpe en Brasil, bueno. Pero ahora siento que tienen enormes dificultades para gobernar cuando gana la derecha. Vos estás viviendo en Buenos Aires. Nos contaba fuera de